Hola amigos, buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores de nuestras redes sociales. Voy a conectarme en este momento para estar en conjunto con ustedes. Le doy la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live, Centro Cristiano Quirios Toluca. Ya estamos conectándonos. Vamos a esperar también un momentito para que se estén conectando. En este momento también le doy la bienvenida a mi amigo Servando. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Servando, bienvenido. Hacemos un buen equipo, estamos esperando que la gente ya se esté conectando. ¿Cómo has estado esta semana, Servando? Bien, fíjate que bien, gracias por la oportunidad que me da de estar aquí también nuevamente. ¿Qué crees que bien esta semana que pasó y el inicio de esta semana? El Señor ha sido bueno, ha sido fiel. Su misericordia y su fidelidad han sido grandes, de verdad. Nos ha sorprendido porque hemos tenido la oportunidad de seguir compartiendo las buenas nuevas, ¿verdad? Que esa es la gran comisión que la palabra establece y que realmente hemos alcanzado a un buen cúmulo de almas que necesitan escuchar de una palabra de esperanza, más en esta época, ¿verdad? Que son momentos no fáciles, no agradables incluso para muchos, pero hemos visto todavía la mano de Dios y yo sé que todo aquel que tenga esa oportunidad de escuchar y de entender, de anidar esa palabra, estoy seguro que también verá la mano de Dios. Así es que bueno, me da mucho gusto. Igualmente ha sido una semana también llena de retos, de victorias, pero Sí, amén. De la mano del Señor siempre vamos a salir adelante y vamos a salir victoriosos. Fíjate, ya tenemos 12 personas que ya se están conectando, les damos la bienvenida. Qué bueno que se están conectando. ¿Qué te parece si hablamos al Señor en lo que se está conectando más gente? Vamos a poner claro que una canción, una canción de adoración para adorar a nuestro Señor. Nada más un minutito. El hablar de la adoración al Señor, a veces como que creemos que es un concepto muy de religiosidad. No, ahí donde usted está únicamente, yo le invito a que usted ponga su mano en su corazón si es que así lo considera necesario, o que cierre sus ojos y deje que el Espíritu de Dios hable a su vida. Eso es algo muy importante. Claro que sí, vamos adelante. Vamos a alabar a nuestro Dios. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena, Dios, ven y llena esta casa. Al mirar tu santidad, somos transformados
a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Realmente es maravilloso, increíble adorar a nuestro Dios. Esa conexión que existe con nuestro Dios es maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos a orar. ¿Qué te parece que hagas una oración para iniciar este estudio de la palabra el día de hoy? Sí, claro, con mucho gusto. Vamos y a orar. gracias. Este privilegio de verdad que es algo increíble. ¿Y por qué privilegio? Porque realmente dirigirse al Padre es algo especial, ¿no? Alguna vez antes de comenzar a orar, quiero exponer una frase que alguna vez aprendí, muy cierto. En el reino de los cielos, o en cualquier reino de la tierra, el único que puede despertar el rey a las 3 de la mañana es su hijo. Y si nosotros somos los hijos del rey, imagínense que no podamos despertar a ese rey, ¿verdad? Vamos a orar. Yo le invito a que a usted en este momento también pueda elevar una oración al Padre de los cielos. Y si usted no sabe orar, bueno, escuche y únicamente vaya meditando lo que vamos a ir diciendo. Padre amado, en el precioso nombre de tu Hijo amado y por medio de tu Espíritu Santo, hoy te damos gracias. Gracias por este día, porque este día fue hecho para nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todos y cada uno de los regalos que este día hemos recibido. Aún también gracias por cada momento de prueba y cada tiempo de tribulación, porque en ello es formado nuestro carácter. Porque clamamos a ti, Señor, queriendo tener un carácter como el tuyo. Porque tu palabra dice que fuimos hechos conforme a tu imagen y conforme a tu semejanza. Y si así es, Señor, queremos parecernos a ti y ser como tú, Señor. Te agradezco, Señor, por cada alma, por cada vida, Señor, que en este momento está volteando a este lugar, Señor, y que va a escuchar estas palabras que son solamente palabras de vidas. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control y que seas tú hablando y llevando un mensaje de esperanza, un mensaje de fortaleza, un mensaje de gozo y alegría, pero sobre todo un mensaje de vida. Gracias por este privilegio. Te agradecemos con todo nuestro corazón y te pedimos, Señor, que esos oídos espirituales sean despertados, sean limpiados, Señor, para que escuchen la profundidad de tu palabra y que su espíritu sea vivificado para que comprendan lo que tú quieres para ellos y para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre Santo. Amén, Señor. Amén y amén. Les damos la bienvenida. Ya tenemos un grupo de gente que, bueno, seguidores a nuestras redes sociales.
Quiero darle la bienvenida a Sara Martínez, a Hortensia Mondragón, a Mireya González, varias gente, un saludote, buenas noches, Dios les bendiga mucho, qué bueno que se están conectando y vamos a seguir con las charlas acerca de la Biblia. Hace 8 días que retomamos nuestras pláticas, comentábamos todo lo que es la Biblia, que es el libro más vendido, que es el libro también más discutido, es el libro que más lo han apedreado, es el libro que más ha sido señalado, porque es la palabra de Dios. ¿Cuántos libros realmente en el mundo hay y que pasan inadvertidos? Y la Biblia siempre va a estar señalada, la Biblia siempre va a estar perseguida, pero ese libro es sobre todo el libro más antiguo, así es que vamos a seguir estudiando un poco más acerca de la palabra de Dios. Sí, amén, claro que sí. Voy a leer un poco más de nuestro estudio y vamos a retomar. Perdón, nada más para ahondar. Yo le invito a usted que si usted tiene una Biblia en su casa, ya no en sus manos a lo mejor en este momento, ¿verdad? Pero si usted tiene una Biblia en su casa, no la abra y la deje ahí. Cuando la abra es para que usted escudriñe, para que usted se adentre. Ahorita lo que se va a leer ciertamente no es una porción al 100% de la palabra, más bien son algunos comentarios que vamos a poner sobre la mesa. Sin embargo, es una invitación que se les hace a todos, ¿verdad? Abra usted su Biblia y léala todos los días. Yo le quiero hacer un comentario así muy de rápido. Si usted puede leer 5 salmos al día, todos los días, fíjese bien, usted aproximadamente en 30 días está leyendo todo el libro de los salmos. ¿Ok? Es un ejemplo. Algunos leen 10, algunos leen 1. Si usted nada más lee 1 al día, en un año leerá 2 veces el libro de los salmos. Era nada más un pequeño comentario. Sí, claro. No, muy bien. El tema en realidad, lo que estamos viendo desde hace 8 días es lo que la Biblia nos enseña, qué es la Biblia y a dónde quiere llegar. Y nos hemos formulado varias preguntas y las vamos a repetir hoy mismo. Fíjate, la Biblia es uno de los libros más antiguos del mundo, o es el único que es el más antiguo, el primer libro. Las porciones más antiguas de la Biblia datan desde hace 4,000 años, más o menos, 4,000 años. Recordemos quién es uno de los primeros escritores que tuvo revelación de parte de nuestro Dios para escribir. El autor de los primeros 5 libros. Moisés. Moisés fue el que el Señor fue el que se encargó en revelarle desde el Génesis 1 lo que es la Torá, los primeros 5 libros. Entonces es algo maravilloso que, imagínate lo que leemos de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, fue escrito por el primer líder, ¿no? Moisés, un líder que yo admiro demasiado. Imagínate nada más ese gran líder que sale de Egipto con más o menos unas 800,000 gentes aproximadamente. La Biblia nos indica que en el Éxodo que van en camino hacia la tierra prometida. Pero ¿te imaginas cuántos problemas él tendría? Wow. Todo lo que se tuvo que echar al hombro realmente para poder enseñarle al pueblo lo que Dios le mandaba. Yo me imagino a los primeros años con Moisés, ¿cuántos problemas tendría? De que van en el camino, de que sucedió algo, no sé, de que a alguien ya le robaron algo del ganado, de que a alguien se le perdió algo. Al corto tiempo, 10, 15 años, ya era de más o menos como 1,500,000 personas, más o menos, dando vueltas en el desierto. Se dice más o menos un número aproximado que antes de entrar a la tierra prometida, cerca de 2,5 millones de personas. Entonces no era fácil ser líder en esa época. Por eso también es un líder muy reconocido y yo me imagino que tiene un lugar también especial, ¿verdad? Porque
pues no fue fácil todo lo que vivió, todo lo que se echó al hombro. De ahí vemos realmente cuántos líderes surgieron, cuánta carga tuvo que ir repartiendo, ¿no? Tuvo que venir su suegro para que observara y le hiciera una recomendación. ¿Sabes qué? Te tienen que llegar a ti con los problemas más grandes nada más, porque si no, pues no vas a poder. Esa clase de personajes como Moisés es quien escribió la Biblia. Son de esas clases de personajes que realmente, pues Dios les ha hablado de una manera increíble. O sea, él dice que las porciones más antiguas datan de hace 4,000 años, más o menos es cuando, en la época de Moisés, más o menos en lo que dice. Dice, sigue siendo todavía el libro más moderno, o sea, es el más antiguo, pero sigue siendo el más moderno en el mundo de hoy. Dice, pues en él encontrarás las respuestas de las preguntas más importantes de nuestra vida. ¿Cuáles serán las preguntas más importantes de nuestra vida? ¿De dónde vengo? La primera, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo o quién soy? Porque son las primeras preguntas que siempre nos vamos a hacer, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? Así ¿Por es. qué yo? Así es. ¿No? Y luego, ¿cuál es mi función? Porque en esta vida todos tenemos una función. Así es, mi un propósito. Así es correcto. ¿Cuánta gente se va de esta tierra, Servando, sin saber cuál es el propósito en su vida? Que pasa por esta vida tal vez 60, 70 años, hasta 80 años, y no saben a qué vino esta tierra. Es correcto, estoy muy de acuerdo contigo. Y lo que el Señor nos manda y lo que el Señor siempre nos da la confianza y nos da en nuestra mente, en nuestro corazón, esa certeza de que venimos a servirle, de que venimos a obedecerle, de que venimos a cumplir su palabra. Es correcto. La Torah, cuántas leyes sanitarias, cuántas leyes de unidad, cuántas leyes hubo realmente para que realmente así seamos educados. Sí, realmente, fíjate que es tan amplio real. Si nos ponemos a meditar, la vida de Moisés es tan amplia y tan exquisita que encontramos una multiplicidad de facetas, una multiplicidad de situaciones, una multiplicidad de funciones, los orígenes, la preparación, porque no vamos a debatir en la cuestión de que Moisés era un hombre preparado. Digo, el haberse educado en el Palacio Real de Egipto, con todas las ciencias, no era cualquier cosa, ¿no? Fue a la par del hijo del faraón. Posible faraón, ¿no? Pero no nada más quedó en eso, sino también fue educado conforme a las reglas del pueblo, en ese momento del pueblo hebreo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía de la identidad de su gente y no obstante ello, aún se sentía mínimo, se sentía el último, valga la expresión, ¿no? Claro. Y si de ahí nos vamos, y efectivamente, como lo acabas de señalar, que una de esas tantas veces que subió al monte del Sinaí para recibir la instrucción por parte del Padre, y que originalmente dice que se le dio en 2 tablas lo que es el decálogo, por así llamarle, o los 10 mandamientos, ¿no? Que fue un resumen, fue un comprimido nada más, ¿no? Claro. Y que fue la primera vez que se utilizó la internet, ¿verdad? Hablando, porque desde el cielo se escribió, bajó de la nube, exactamente ¿a dónde? A las tablas, ¿no? Claro. Y no obstante ello, más adelante todavía hubo inspiración por parte del Espíritu Santo para el efecto de que Moisés escribiera los 613 preceptos que establece formalmente lo que es la Tanaj, ¿sí? Y si nos ponemos a estudiar todo eso, olvidándonos un poco en relación a que ya no vives bajo la ley, vives bajo la gracia, y que está mal interpretado y le han dado un mal sentido, que habrá la oportunidad que lo comentemos, ¿verdad? Pero la observancia del Tanaj, perdón, no es la Tanaj, es el Tanaj, o la Torah formalmente, como usted le quiera llamar, son los 2 términos, de acuerdo a una interpretación, es más una interpretación rabínica y del Talmud. Usted verá realmente que pues fueron preceptos establecidos para una sana convivencia, para una armonía, de salubridad, tocando el tema hoy en día, ¿verdad? Del famoso bichito del virus que anda muy de moda, que se establece que una distancia de 1,5 metros, desde entonces ya se había establecido eso no era nuevo. Así es. Había que haber una distancia entre una persona contaminada por una peste en ese momento, y hablaba exactamente de 1,5 metros. O sea, no es nuevo.
Y si realmente nos ponemos a estudiar a profundidad y a analizar, a paladearlo, a deleitarlo, pero sobre todo a introducirlo a nuestro cerebro y a nuestro corazón, nos daremos cuenta que es tan exquisito todo ese modelo jurídico, por así llamarle, porque bueno, se habla de una cuestión de legalidad, se habla de una cuestión netamente de orden, y solamente lo jurídico da el orden, ¿verdad? Entonces es tan exquisito que de verdad nos pasaríamos media vida estudiando Así es. tan solo los libros del Pentateuco para poder verdaderamente entrar a una parte, de una porción de la profundidad de lo que hay en el corazón del Creador, Así es. de lo que hay en el corazón del Padre. Y bueno, a mí me ha pasado, y creo que a todos los que somos no fanáticos, porque es un término muy mal empleado, pero los que amamos la palabra de Dios, la leemos una, la leemos dos, la leemos tres, y en cada porción de la palabra, aunque repitamos la misma porción, encontramos una nueva interpretación y una nueva interpretación y una nueva interpretación, ¿verdad? Exactamente. Fíjate que tocas el tema tan relevante, ¿no? Que ya llevamos el año pasado y lo que lleva ya que ya va a terminar este mes del 2021 con este virus que directa e indirectamente nos ha tocado. Hablando de Moisés, yo recuerdo la plaga número 10. La número 10 dice que iba a pasar el ángel de la muerte. Le advierte, les platico un poco, le advierte a Moisés de que le da ciertas condiciones para que ese ángel de la muerte no tocara ningún hogar, ninguna casa del pueblo hebreo. Iba a pasar la muerte, iba a pasar la peste, iba a pasar un virus que iba a matar. Ahí se fue en específico por los primeros. Ahora se está yendo más este virus por los viejitos, por la gente ya de mayor edad, de la tercera edad, y también claro que se ha llevado a muchos jóvenes. Pero yo recuerdo estos pasajes de la Biblia donde a Moisés se le dan unas claras formas de qué tenía que hacer. Instrucciones. Gracias, sí. Es con la sangre del cordero. Recordemos algo bien importante, que ningún hueso tendría que ser roto de ese cordero, mirando al Mesías, que ningún hueso iba a ser roto. Así era la instrucción que le da Yahweh, Jehová, Elohim a Moisés. Le dice, ¿sabes qué vas a preparar? Y con la sangre del cordero vas a ponerle en los dinteles de las puertas. Porque cuando pase el ángel, es algo que nos va a purificar la sangre, es algo que nos va a limpiar, es algo que nos va a cubrir. Y eso sucedió. También hubo un virus en ese entonces, en Éxodo. Vemos cómo el ángel va a pobres, a ricos, hasta el hijo del rey de ese entonces murió. Es correcto. Fíjate que es muy relevante esto que estás comentando, y digo, de verdad que todo lo que pasa hoy en día no crean que es algo novedoso, ¿verdad? Leía, creo que se los dije hace 8 días, y si no hoy se los digo, un gran predicador de los Estados Unidos, Steve Lawson, que realmente hizo una expresión que me llamó mucho la atención, y dice así: todos los que leemos la Biblia, todos estos eventos ya no nos sorprenden. ¿Por qué? Porque estos eventos se han dado durante mucho tiempo y en algunas ocasiones se han repetido, ¿no? Efectivamente, en ese momento el hablar de esta plaga que hablaba del espíritu de muerte, pues era una peste que por supuesto traía un espíritu de muerte, lo que hoy en día seguimos viviendo. Y efectivamente, la cenera en ese momento, o la instrucción que el Padre en los cielos le dio a Moisés para que éste a su vez se los transmitiera al pueblo hebreo y uno que otro egipcio, porque muchos egipcios tenían simpatía y entendían las cosas correctas del pueblo hebreo, reconocían incluso al Dios de los hebreos. Les dijo efectivamente:
Van a preparar un cabrito de determinadas características que si ahorita nos ponemos a hablar de eso, de verdad nos llevaríamos 4 horas y no terminaríamos de hablar, porque yo lo he leído y wow, me ha sorprendido tanto eso. Pero ¿Cómo, bueno, cómo señala, ¿no? al Mesías? sí, no, por supuesto. Todo esto señala al Era un Mesías. cabrito de 1 año de edad, sin mancha alguna, sin defecto alguno, alguno. que estuviera gordito, lo tenía que partir de una determinada manera, tenía es. que vertir la sangre en un determinado contenedor, no recuerdo ahorita el nombre, pero tiene un nombre en específico, y tenían que partirlo pieza por pieza. Y dice, lo primero que van a tener que hacer es que toda la grosura va al fuego. Así es. De la sangre de ese vertedero, de verdad que no me acuerdo, pero espero dentro de 8 días ya tener el dato, tenían que tomarlo con una brocha especial, no era cualquier trapo, no era cualquier mano, era una brocha especial, y le dijo, marcarás el dintel o los dinteles de tu casa. ¿Cuál es el dintel? Si usted ve en su puerta, la trave superior, ese es el dintel, y las columnas forman parte del dintel, pero no es el dintel, porque está conformada por capiteles, la columna o el cuerpo de la columna, y nuevamente capiteles, que son las bases, ¿sí? Y que tenían incluso que poner una marca, además, en la puerta. ¿Y eso qué significaba? Si lo trasladamos, fíjese bien, si lo trasladamos para hoy en día, lo que vivimos, y que usted ha de tener conocimiento, y si no, se lo vamos a hacer, respecto de lo que habla la porción de la palabra de Dios en Juan 3:16 y 3:17, que reconocer el sacrificio del Señor Jesucristo, y que por el derramamiento de su sangre, y el dintel donde usted tiene que regar esa sangre o poner esa sangre es en el dintel de su corazón. Y bueno, ya igual nos llevaríamos un increíble tiempo. Exactamente eso se repite. Si checamos de verdad a la profundidad de la palabra, el libro de Éxodo y el extracto de cómo se maneja es la vida de cada uno de nosotros. Claro. Entonces, fíjate qué curioso, ¿no? Y luego decían, y comerán las piezas del cabrito, y te dice cuáles eran las piezas, que eran las manos, las piernas, la cabeza no se la podían comer en ese momento, y decía, de una familia de 4 a 6 tendría que ser un cabrito. Si la familia era más pequeña, tendría que compartirlo con otra familia, ¿sí? Y la cabeza se la comían posteriormente. Qué curioso. No, y hay algo curioso que cuando lees, les dice, no salgan de su casa. ¿Es correcto? A nosotros nos tienen diciendo ya de más de un año, no salgas de tu casa, no salgas de tu casa. Quédate en casa. Quédate en casa, ¿no? No, y no es que sean coincidencias, sino que todo lo que sucede muchas veces es cíclico y es para nuestra enseñanza. Lo que sucede que como el ser humano se nos olvidan las cosas, se nos olvida la historia, se nos olvida lo que pueda pasar. Pero recordemos que en los campos de Gosén era la parte de arriba de Egipto. No los tocó, no llegó el ángel de la muerte. Y con esto no estoy diciendo que no te puede llegar el ángel de la muerte. O vas a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué si el coronavirus se llevó a mi abuelito si era hijo de Dios? ¿Por qué se llevó a mi hijo? ¿Por qué se llevó a mi esposo? El Señor tiene todo bajo control. Él es el que tiene la última palabra. Dice la palabra que él tiene las llaves de la vida, Él tiene las llaves de la muerte. Amén. ¿No? ¿Algo más que quieras aportar sobre? Uy, de verdad que nos llevaríamos tanto tiempo, y sí me gustaría que estos temas los pudiéramos tocar así, deshebrarlos pasito a pasito. Claro. Pero bueno, esto es un tiempo de introducción, Claro, ¿no? Y sí. sobre todo para que usted le nazca ese anhelo, ese deseo de conocer la palabra de Dios, no por religión, volvemos a lo mismo, sino por una relación, por una convicción, por una intimidad propiamente con el Padre. Y llevarlo a la práctica. Sí, por supuesto. O sea, llevarlo a la praxis, lo que es la praxis en realidad, porque hoy en día yo creo que es necesario que apliquemos todo lo que la Biblia, todo lo que los preceptos, todo lo que esas leyes, no es que hayan pasado de moda. Sí, comentó Servando hace un momento, es que en esas 10 leyes no es que hayan pasado de moda, no está pasado de moda, no matarás, o está pasado de moda. No, sigue vigente. Sigue vigente.
Simplemente la Biblia nos comenta que Jesús viene a aplicarlos, dice que se viene a consumar la ley en él. Así es. Tenemos que ser bien sabios en eso. Perdón, No, adelante. y de lo que decías en relación, a lo mejor mucha gente o muchas almas del pueblo cristiano pues han caído a través pues de este bichito, ¿no? Y puede haber esa inquietud, ¿y por qué me está pasando esto? Si yo asisto a una iglesia cristiana, si yo hablo de Dios, si yo leo la Biblia o medio leo la Biblia. Déjame decirle algo muy cierto. Si nosotros empezamos a hablar de que solamente el pueblo cristiano va a ser intocable por este virus, realmente estaríamos cayendo en una situación de mentira. Exacto. Como decías, hay un propósito en cada situación que nos pasa con cada uno de nosotros. Si murió mi abuelito, mi abuelita, ¿Cuántos pastores han muerto? pastores, hijos. Anoche murió un pastor. Sí, sí, Acaban de sí, morir o sea, un pastor aquí de Toluca. ¿A qué voy con esto? Aún detrás de todo ello hay un propósito. Fíjese bien, hemos tenido la oportunidad de acudir a algunos sepelios y no irresponsablemente, porque realmente necesitan de esa compañía y pues con mucho gusto asistimos, por supuesto. Sabemos que estamos expuestos, pero vamos con la convicción de que nosotros vamos a estar bien, ¿sí? Pero muchas veces hemos tenido la oportunidad nos dan la oportunidad de compartir una palabra y yo generalmente he sentido siempre eso en mi corazón, ¿verdad? De que si hay alguien tendido es por un propósito. No porque Dios nos haya castigado, porque ese es el Dios que nos enseñaron, ¿verdad? Y que traemos de aquel lugar, ¿no? De donde las tradiciones y las costumbres se hicieron religión y el paganismo se convirtió más religión todavía. No. Muchas veces esas muertes implica que la familia se reúna y algunos que no se hablaban en ese momento se piden perdón y rompen muchos tabúes y muchos paradigmas que se establecieron. ¿no? Sí, claro, por supuesto. Hay otros que entendieron realmente cuánto amaban al ser querido. No sé, cada persona tiene un sentimiento y una perspectiva distinta, pero le voy a decir algo. Siempre que pasa algo, tiene un propósito. Y un propósito positivo. De nosotros dependerá si ese propósito positivo pudiera convertirse en algo negativo, ¿verdad? Pero al final del día, la palabra de Dios es tan fiel que dice, todo nos ayuda para bien a aquellos que amamos al Creador. Y cuando usted ama al Creador, téngalo por seguro que pueden pasarle 1001 cosas. Nos robaron, nos golpearon, tuvimos un accidente, lo que usted me diga. Pero al final del día, sabemos que el Señor tiene un propósito muy grande. Fíjate que yo comento mucho esta situación. A mí los amigos de lo ajeno me hicieron favor de visitarme. Pues ya llevo la cuenta, ya van 8 veces en casa y 2 veces en mi vehículo, ¿verdad? Claro. Y de verdad que la última vez, pues ¿qué pasó? ¿Por qué? Me rompieron un cristal de mi carro, se llevaron, me descompusieron. Pero eso es una cosa, de verdad que traté de estar lo más en calma y dije, Señor, yo no sé por qué está pasando esto, pero estoy seguro que tiene un propósito. Digo, el primer propósito que uno ve a veces, lo que voy a pagar, ¿no? Y bueno, sí cuesta, pero yo no sé de verdad de qué me libró el Señor en ese momento. Si yo hubiera tenido mi vehículo en buenas condiciones y me hubiera ido, tal vez hubiera tenido un accidente y a lo mejor hubiera perdido la vida, ¿verdad? Claro. Hubiera perdido una extremidad, hubiera quedado cuadrapléjico. Yo no lo sé, lo único que sé es que cuando yo salgo de casa, el ángel del Señor me va cuidando, y cuando regreso a casa, el Señor del ángel me sigue cuidando. Entonces, tomemos correctamente esa porción y de verdad usted familiarícese, adéntrese, estudie, lea y de verdad que esto va a hacer crecer no nada más su acervo cultural, sino también su acervo ¿qué? Espiritual. Y no es que usted empiece a caminar entre algodones, pero bueno, creo que ya nos pasó alguna vez, ¿verdad? Que como que ya empezamos a caminar muy por encima del piso, y no le estoy diciendo que estemos levitando porque no es cierto, no es verdad. Claro. Pero cuando usted y yo aprendemos a caminar en la sobrenaturalidad, las cosas de este mundo se van a quedar en este mundo. Así que no se afane por tener riquezas, porque el día que nos vamos sin nada. No te llevas nada. Yo creo que tenemos que tener esta mentalidad como hijos de Dios, lo que conlleva
ser hijos de Dios. Hay muchas condicionantes y lo vemos en Romanos. ¿Qué conlleva ser hijo de Dios? Porque muchos pueden decir, pues yo soy hijo de Dios, sí, pero el que es hijo de Dios es el que realmente hace su voluntad. Amén. Ese es el que es realmente un hijo de Dios, el que lo escucha, el que pasa tiempo con él, el que hace su voluntad. Ese es el hijo de Dios. Y entonces para los hijos de Dios está muy claro todo esto que está sucediendo. Y quiero yo que quede un poco claro esto que comentamos de Moisés y acerca del Mesías. Pablo hace hincapié mucho de que somos más que vencedores. Para los hijos de Dios, sí somos más que vencedores, pero también va implícito de las mismas palabras de Pablo, de que si morimos, dice que es ¿qué? Ganancia. Dice que es ganancia. Wow. Entonces tú como hijo de Dios tienes que tener esa mentalidad. Esa mentalidad, no te estoy diciendo de que no te cuides, no nos salgamos de contexto. Tenemos que usar nuestro cubrebocas, tienes que lavarte las manos constantemente, tienes que guardar la sana distancia, 1,5 metros, 2 metros. Bañarte todos los días, Claro. aunque no sea sábado. Claro, alimentarse de lo correctamente. mejor, porque son las personas que realmente están sobreviviendo. ¿Pero por qué? Porque están escuchando. No puede ser de que vas a salir a la calle sin cubrebocas, porque a mí Dios me protege y para mí el morir es ganancia. No tienes que tener esa actitud. Responsabilidad, ¿no? No, tienes que tener una actitud, sí, de que somos más que vencedores, pero vamos a hacer lo propio, vamos a hacer lo de nosotros. Porque si no, pues nada más te vas a adelantar. A lo mejor no cumpliste tu propósito bien aquí en la tierra. Pero sí con la mentalidad de que si llega esa plaga, de que si toca esa plaga a tu casa, a tu papá, a ti, a tus hijos, a tu abuelito, tengas la conciencia de dónde vas. Es lo más importante, que cómo estás tú con Dios. Que si te vas hoy en la noche, que si sales y te atropellan, que si sales o tal vez tienes cáncer, o tal vez estás enfermo de algo, de lo que tengas tu conciencia tranquila. Ese es el contexto que Pablo quería decir, que el morir es ganancia. Claro que el morir es ganancia para un cristiano, pero cuando tengas tu alma, tu espíritu, tu conciencia tranquila, de que decir, puede venir el Señor y yo no le temo a la muerte. ¿Sabes qué? Porque para mí el morir es ganancia, porque sé dónde va a ir mi alma. Ese es el contexto que Pablo decía. Entonces, esa sangre que se vertía en los dinteles de las puertas y en los postes, sabemos en quién confiamos hoy en día. Eso nos tiene que quedar bien claro en nuestro corazón y en nuestra alma, que esa sangre del Cordero, esa sangre del Mesías, esa sangre de Jesucristo es la que nos cubre hoy en día. Es la de que tú tienes la autoridad sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus hijos, y orar por ellos. Decirle, ¿sabes qué, Señor? Los cubro con tu preciosa sangre. Señor, ayúdame. Pero siempre tenemos que ser muy sabios. Tenemos que ser muy sabios de todo esto. Fíjate que tocas varios temas en este comentario que muy acertadamente haces. Y yo creo que esos comentarios, esas inquietudes más bien que de los que ahorita nos están escuchando, pueden salir, ¿verdad? Porque cuando a veces comentamos esto, pues esas preguntas son básicas. Y si yo muero en este momento, ¿a dónde voy? O cuando yo muera, ¿qué va a pasar? Y bueno, no vamos a entrar en conflicto doctrinal, ¿verdad? De que si en este momento mueres y abres los ojos y ya estás delante del Creador, o que si te vas un tiempo a un letargo, por supuesto no te vas a ir a ningún, ¿cómo se llama el lugar donde dicen que van a reposar y que salen las almas? Purgatorio. No es cierto, es una mentira. El purgatorio no existe, no tiene fundamento bíblico, ¿sí? Solamente hay 3 lugares donde usted puede estar. La primera, más bien son 2, miento, no son 3, son 2. La primera, si usted no cumplió, no se ordenó conforme a la palabra, perdón, pero en ese momento usted está delante de la presencia del Señor y en ese momento va a ser juzgado. Pero si usted cumplió, usted se va a un sueño profundo, a estar en espera del llamamiento supremo, que es la segunda venida del Creador, y en ese momento va a ser levantado. Dice, ¿no? Apocalipsis, los que murieron en Cristo. Por eso, nada más ellos, claro, nada más ellos. Claro. Los que murieron sin Cristo, pues suerte para la próxima, ¿verdad? Pero ya no hay una próxima.
Y le decía que yo no quería entrar en cuestiones doctrinales por la cuestión de que es muy respetable, cualquier doctrina es muy respetable, que no estemos distintos. De acuerdo a lo que nos enseña la palabra, usted va a ir a estar en un espacio de descanso. ¿Para qué? Para el llamamiento supremo. Y una razón tiene, ¿sabe cuál es? Que usted murió creyendo en la promesa, que eso es fundamental, que se anide en el corazón, que usted crea que usted crea esa promesa de que será usted levantado, y por supuesto usted y yo, si estamos cumpliendo, vamos a ser juzgados en el trono blanco, no en el trono de justicia, porque el Apocalipsis habla de dos tipos de trono también, dos tipos de juicio, de juzgado. Entonces nosotros estaremos en ese lugar, y por supuesto que pues el Señor nos dirá bienvenido y gózate. Gócese, así es, gózate, ¿no? Así es. Pero eso es muy importante. ¿Y qué tengo que hacer yo para gozar de esos beneficios? Pues la primera, reconocer al Señor Jesucristo, reconocer que usted es un pecador y se tiene que arrepentir, empezar a caminar en las ordenanzas del Señor, bautizarse por inmersión, no por aspersión, porque son dos cosas distintas. Y cuando usted se bautiza, debe tener la conciencia, en la conciencia perfectamente establecido cuál es el compromiso que usted va a hacer y caminar. Y si tropieza, téngalo por seguro que usted tiene abogado para que usted sea redimido. Así es. Ese es lo que usted necesita para poder caminar en esa línea de la denominada salvación, ¿verdad? Y hay otra pregunta que generalmente nos hacen: ¿qué necesito yo para ser salvo? Pues ya se lo acabo de decir. Y después de esa viene otra: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y hay doctrinas al derecho y al revés, claro. Y que si son luteranos, y que si son presbiterianos, y que si son arminianos, y que si son calvinistas. Le voy a decir algo: si usted desde el principio ha entendido quién mora en su corazón, y usted cumple con la palabra de Dios lo más apegado posible, y usted se bautizó, usted se arrepintió, la dádiva de la salvación no se pierde. Usted no puede perder algo que nunca ha tenido, o usted va a conservar algo que siempre ha tenido. La salvación no se pierde. Desde el principio usted decide si la tiene o no la tiene. Claro. Porque he escuchado algunos comentarios: no, y puedes perder tu salvación. No, perdóneme. No, eso no se pierde. No. Le aseguro que eso no se pierde. Mejor es mala interpretación. Demasiada mala interpretación, ¿no? Sí. ¿En qué consiste? No puedes perder algo que ya es tuyo. Absolutamente. ¿En qué consiste? En que si la tengo o no la tengo, se llama decisión. Así es. Nada más. Le vuelvo a repetir: usted y yo somos pecadores, y la palabra de Dios establece que no hay ni tan solo uno justo. Así lo establece la palabra. Y si no hay ni tan solo uno justo, más que el Señor Jesucristo, que vino y dio ejemplo de pulcritud en esta vida, pues para nosotros debe ser un objetivo a seguir. Pero nos equivocamos. Le aseguro que nos equivocamos. Y hace 8 días se los decía: nosotros nos equivocamos incluso a lo mejor más que ustedes, claro. Porque nosotros tenemos un poco más de conocimiento. ¿Por qué? Porque también los ataques están a la orden del día. Sin embargo, le quiero decir algo: de verdad, rectificamos nuestro actuar. Y a lo mejor usted puede decir: bueno, pero es que están peque y peque. No pecamos deliberadamente a tratar de tentar al Señor, porque Pablo es muy claro en ese aspecto, ¿no? No es necesario estar pecando, ¿no? Que sobreabunde el pecado. ¿Para qué? Para que sobreabunde la gracia. No es así. Seguimos en esta tierra, seguimos con también deseos, pasiones, pero sometemos esos deseos, sometemos esas pasiones ¿a qué? Al poderío del Señor Jesucristo. Y de verdad, no se necesita mucho para poder hacerlo, pero si fallamos, insisto, pues tenemos abogado, y eso es en lo que nuestra confianza debe estar depositada, ¿verdad? De que nuestro abogado va a estar junto con nosotros y: oye, aguas porque puedes pecar en esto. De usted depende si peca o no peca, ¿eh? Así es. Porque el Espíritu Santo, fíjese bien, la función del Espíritu Santo, aparte de darle a conocer y revelarle lo que hay en el corazón del Señor, dice que le anticipa cuando usted va a pecar. Así es. Así es. De usted depende si escucha o no escucha. Pero nuestro examen es aquí en esta tierra. Sí, claro. En esta vida. Aquí en esta vida tú vas a demostrarle a Dios el amor que realmente tú le tienes hacia Él. Entonces, por consecuencia, le vas a bajar.
3 rayitas, 4 rayitas, y vas a hacer una forma de vida, Jesús en tu vida. Tu decisión. Una forma de tu vida. Es decisión. Ya no le voy a gritar de esa manera a mis hijos, ya no le voy a decir de tal manera esas maldiciones, porque yo sé lo que quiero para mis hijos. Ni de la otra. No, de ninguna. No, sí. Pero me refiero de que, Sí, no, ya no. de que de lunes a martes no vas a cambiar, sino Absolutamente. que es un proceso. Es un proceso. Pero si no empiezas, nunca lo vas a hacer. Sí, absolutamente. Vas a empezar el lunes, el martes va a ser diferente, el miércoles ya. Se dice que para hacer ejercicio y que tú quieras empezar a tener cierta condición, tienen que pasar 21 días para que te acostumbres inclusive a hacer algo disciplinado en tu vida. Imagínate el cambiar nuestra tradición, el cambiar nuestro viejo hombre, el cambiar, es que así era mi papá y ahora estoy repitiendo yo la misma historia, y es que así era mi mamá y estoy repitiendo la misma historia. Yo creo que sí nos cuesta un poco más de trabajo, pero no imposible. Tenemos el ejemplo en Jesucristo. O el pretexto, ¿no? Es que a mí así me educaron. Claro. Digo, qué buen pretexto. Buenísimo. Pero ¿sabe una cosa? Cada uno Exacto. tomamos una determinada decisión, y cuando tomamos una decisión de cambiar, de verdad que, wow, es increíble ese cambio. Por supuesto, le aseguro que solito, en sus fuerzas, no lo va a poder hacer. Lo que usted tiene que hacer es clamar al Señor, clamar al Creador y decirle, ayúdame, no puedo. Y de verdad, muchos están atrapados en situaciones muy difíciles. Sin embargo, sabemos que pues el Todopoderoso, esa es su especialidad. Y no perder de vista a qué vino el Mesías. Absolutamente. ¿A qué vino? A salvar lo que se A había perdido. rescatar, Y a salvar, sí, claro. Él no vino a condenar y no te está Amén. condenando. Amén. Jamás. Él viene a salvar. Son conceptos que tenemos que tener tan prácticos y tan claros en tu mente para que lo bajes a tu corazón. Él no vino a juzgarte. Ya hay alguien que te está juzgando, hay alguien que te está señalando. Él vino a salvar a Sí, este amén. mundo perdido. Fíjate, A eso vino. Sí, y fíjate que es tan sorprendente esto que comentas, y te voy a decir por qué. Porque si empezamos en la lectura de la palabra, sobre todo en el Génesis, fíjate bien, el Creador se mostró al hombre y hablaba con el hombre. Desde entonces el Creador ha hablado con el hombre por tener una relación Creador-hombre, no hombre-creador. No hay que confundir esa situación. No puede haber una reciprocidad en el aspecto de que, bueno, entonces yo lo busco en este momento. No, Él primero nos busca a nosotros. Y fíjese bien, cuando nosotros somos dóciles, cuando nosotros somos entendidos de eso, entonces sí empieza a haber ¿qué? Una reciprocidad. Y Él desde el principio, si leemos con calmita la palabra de Dios en el Génesis, después de la caída, después de haberse roto el pacto edénico y el pacto adánico, porque había 2 pactos antes de que la serpiente diera de comer le dijera a Eva que podía tomar del árbol que no debía haber tomado, y que es expulsado del Edén. Fíjate que aún así el Señor seguía buscando al hombre. ¿Dónde lo encontramos? Primero le hablaba a Adán y después le habló a Eva. Pero después, ¿a quién le habló? A Caín. Se dirigió a Caín, ni siquiera a Abel. Claro. Y en un momento, fíjense bien, en un momento de adoración, porque lo que hicieron fue dar una ofrenda. Y para dar una ofrenda solamente, ¿quién lo hace? Una persona que está instruida en el servicio, en el sacerdocio. Y que ya me estoy metiendo también en otras cosotas. Es que de verdad es muy amplio. Es un mundo simplemente, ¿no? Sí. Y lo hermoso de todo eso es que hasta el Apocalipsis o el libro de Revelaciones, usted se percatará que el Padre sigue hablándole al Hijo. Claro. De hecho, quiero ser muy claro. Fíjese bien, a partir de los evangelios, creo que no encuentras la palabra Señor o el término Señor. Creo que ya todo es papá, mi padre, mi padre, mi padre. Exacto. Entonces, fíjese, a partir de ese momento ya no es necesario que le llamemos Señor, lo hacemos por costumbre, pero lo correcto sería papá,
la palabra clave, ¿no? Abba Padre, Exactamente. papito. Entonces, en esa dinámica, usted y yo podemos de verdad, adentrarnos, entender, penetrar tan profundamente en ese conocimiento y no terminamos. Claro. No terminamos. Fíjate, en unos temas, leyendo partes del Talmud, habla, y en relación al Mesías, de que Él viene a salvar, que no viene a señalar, no viene a juzgarte. Mencionaste a Caín, recordé cuando hice esta lectura en el Talmud. Se dice que puede alcanzar salvación Caín, dice el Talmud, porque él no tenía a alguien y no tenía la mentalidad de quién había pecado, o de que si era pecado o no pecado haber matado a su hermano. Dentro de todo ese concepto puede alcanzar él misericordia de parte de Dios, Sí, amén. ya que nadie más había matado en ese entonces. Fue el primero. Fue el primero. Y dice que en su conciencia puede alcanzar él, que sea perdonado de ese pecado, porque no había existido, no tenía un ejemplo Claro. de lo que había sucedido. Es tan grande la misericordia de Dios, el amén. amor de Dios, cuando uno se arrepiente, cuando uno trata de cambiar su vida, porque ya no sabemos nada de Caín después. Claro, por Pues supuesto. se fue a la región roja, se fue a la región, a las tierras áridas, dice la Biblia. Incluso dice que no dice si murió o no murió. Si hacemos Si se regresó a los caminos de Dios. No, no, por pero por si eso el Talmud habla de todo eso. si hacemos un análisis frío, pues yo le diría, Caín todavía vive. Porque de los personajes de la palabra habla de muerte, 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 pero Claro. de él no habla. Así es. Ni de él, ni de Enoc, De Enoc, el amigo de Dios. Exacto. Tampoco murió, fue arrebatado. fue arrebatado. Claro. Y le quería ahondar nada más en esta cuestión. Hablamos del Talmud porque el Talmud es una interpretación que hacen los rabinos del pueblo judío respecto de la interpretación de la palabra de Dios, de la Torah, para ser exactos. Y es tan profunda su estudio y su interpretación que, bueno, es un libro auxiliar. No le quiero decir que Claro. sea una verdad. Por eso nuestro pastor Edgar decía, puede alcanzar misericordia. Es una opinión. Sí, es un pensamiento. un pensamiento. Es un pensamiento. No nos malinterprete de que, Claro. no, y estos están hablando herejías. No. Es un pensamiento. Digo, al final del día, para poder estar aquí, pues necesitamos prepararnos y tener respuestas lo más vasta posible. Claro. Y quiero comentarle también de que, Pero el amor de Dios es claro, maravilloso. a eso voy. La misericordia. El amor y la misericordia sobrepasa Infinito. todo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el amor de Dios no tiene ni profundidad, ni, bueno, no se entiende. no se alcanza a ¿Quién ha comprender. sido uno de los personajes mexicanos que más mal le ha hecho a México? ¿El Chapo Guzmán? ¿Él crees que alcance misericordia? Bueno, vamos a poner a alguien. Todos tenemos el derecho de Claro. alcanzar la misericordia del Señor, Bueno, ¿no? Todos. un personaje. Y tal, Un lo X, vemos un porque ha asesinado, porque está en la cárcel, porque vendía drogas y le hizo mal a mucha gente. No nada más aquí en México, Latinoamérica, Estados Unidos y en Europa. ¿Él puede alcanzar misericordia de Dios? Absolutamente. Estamos hablando de lo mismo. Quiero hacer un comentario de verdad y espero que esto no se tergiverse. Quiero ser bien claro con usted. En mi desarrollo profesional tuve la oportunidad de ser servidor público federal y tuve la oportunidad de conocer a los entonces capos que había en México. Y nada más voy a mencionar los apellidos, ¿verdad? Arellano, Cárdenas, algunos que ya creo que me entenderán de qué les estoy hablando. Y gente que los auxiliaba, ¿no? Sus matones, sus asesinos. Y fíjese bien, le voy a dar un dato que usted tal vez no conozca. Cuando es extraditado el señor Arellano y cuando es extraditado el señor Cárdenas, yo todavía estaba en la institución y fíjese bien, nos llegaba toda la información de lo que pasaba en las cortes de Estados Unidos y nos decían cómo iban los procesos. Y después de que los sentenciaron, no me haga caso, no me consta personalmente, pero sí lo creo, porque esa es una virtud
que tiene el pueblo de Dios, de creer cosas sin ver. El señor Arellano se convirtió a Cristo. El señor Cárdenas se convirtió a Cristo. Wow. Uno de los brazos derechos ejecutores del señor Arellano se convirtió a Cristo. ¿No por ellos vino Jesús? Por ellos. Si estudiamos. Claro. Mira, Y también por nosotros, porque claro, digo, aunque nosotros claro, no hicimos eso claro. que hicieron ellos, Apocalipsis pero también dice tenemos una mancha. que las prostitutas y los borrachos van enfrente, dice Apocalipsis. O sea, los pecadores. Fíjate, en relación a esto que estamos hablando, nos hace una pregunta Jessica Rodríguez. Saludos, Jessica. Muchas bendiciones. Dice, ¿ustedes creen que sea necesario conocer raíces hebreas? Yo le contesto que por supuesto, porque fue escrita la palabra en esa manera. Vamos a conocer realmente, cuando tú estudias todas las raíces, vas a conocer de qué estaban hablando, de sus tradiciones, de lo que estaban viviendo en esa época. Si tú le hablas, un ejemplo, si tú le hablas de alguien, no sé, en Alemania, le hablas a alguien de tortillas con salsa o de chicharrón y con quesito que puedes comer, allá no conocen. Así es. Es lo mismo con el pueblo hebreo. Tenemos que conocer las raíces del pueblo mexicano, de dónde vino todo eso, para que sepamos el día de hoy por qué el chicharrón está, por qué la tortilla, por qué el maíz. Es lo mismo con las raíces hebreas. Así es. Vamos a conocer el porqué de las cosas, las raíces. Y es necesario. Y no te estoy diciendo que te Que te practiquemos hagas- el judaísmo. No, para nada. No. No estamos invitando a eso. Estamos haciendo la invitación para que realmente tú estudies a profundo la palabra. ¿Qué es lo que nos va a aportar el conocer las raíces hebreas? Fíjese bien, analícelo, medítelo. Nosotros ya lo hicimos o lo estamos también digiriendo. El que nosotros conozcamos de raíces hebreas, que estudiemos algo de raíz o mucho, porque es lo correcto estudiar mucho de raíces hebreas, nos va a dar una cultura de reino. ¿Qué es una cultura de reino? Para empezar, vamos por la palabra cultura. Cultura proviene de dos palabras, culto y rito, por si usted no lo sabía. ¿Qué es el culto? La adoración y la veneración que se le da a una deidad. Y rito, la forma de cómo se le da ese culto o esa adoración. Así es. ¿Sí? En la palabra de Dios, todos sabemos que fue dada primeramente al pueblo hebreo, no al pueblo judío. No confundamos incluso algunos conceptos de qué es un judío, de qué es un hebreo y de qué es un Israelita. porque son completamente distintos. Son diferentes Sí, épocas, tiempos. no, y aparte, hoy en día se reúnen los tres grupos, Claro. pero son distintos. Así es. ¿Sí? Si esta palabra, si este libro fue dado para un determinado pueblo y nosotros lo adoptamos, ¿por qué? Porque ahí nos fue dada a conocer la verdad, nos fue revelada la verdad. Nosotros no podemos mexicanizar la Biblia, que es lo que generalmente hacemos. Para O se querer hace. entenderle. Así es, y con el debido respeto que me merece mucha gente que se para detrás de un púlpito, ¿qué es lo que hace? Mexicaniza la Biblia. Es más, se visten de charros. Digo, no me estoy rasgando mis vestiduras, no estoy diciendo que qué está pasando, pero bueno, hay que tener una determinada conciencia y hay que enseñarle al pueblo. Esa es nuestra obligación como líder, enseñarle al pueblo. Tenemos que entender la cultura hebrea, no la judía, la cultura hebrea, ¿para qué? Para entender cuál es la mentalidad del Creador. Cuando usted empieza a entender la mentalidad del Creador, que la verdad va a entender usted un muy mínimo, porque la mentalidad del Creador es tan infinita y su pensamiento y su mentalidad es tan finita o tan corta. En ese entonces, en ese momento, vamos a entender qué es lo que el Creador quiere para con nosotros y el por qué da determinadas instrucciones, no ley, porque también ese es otro concepto. Claro, El Señor está no dio mal. una ley, está mal traducido, es una instrucción de vida, ¿sí? Cuando tú das una instrucción, a quien se la das, de él depende si se lleva a cabo al 100%. Absolutamente. Cuando es una ley, lo tienes que hacer tajantemente. O activamente, es decir,
No tienes para dónde hacerte. Ni una Es coma, un ni sí o un sí, exactamente. nada más. Y cuando tú lo haces por amor, ahí es donde entra Jesucristo, Así es, que es viene correcto. y cumple toda esa instrucción. Entonces, perdón, nada más para terminar. El estudiar raíces hebreas. Fíjese bien, no estudiar como muchos lo hacen, ¿no? Que se empiezan a judaizar y que empiezan a negar, fíjese bien, lo que es el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. Porque muchos dicen, no, pues es que ahora yo ya me convertí al judaísmo. Perdóneme, si usted se convierte al judaísmo, está negando el sacrificio del Señor Jesucristo y usted está parando. ¿Sabe en qué momento está parando? En el momento en que están crucificando al Señor Jesucristo y usted se convierte parte de ese pueblo que era manipulado por el Sanedrín. Si usted tiene un argumento de debate, con mucho gusto lo atendemos. Pero usted se traslada hasta allá y lo demás ya no tiene ninguna validez. Entonces la gracia ya no existe. Únicamente existe la instrucción y usted tiene la obligación de cumplir los 613 preceptos establecidos dentro de la Sener, dentro de la Torá. Pero con tan solo uno que usted falle, ya falló en todos. Así lo establece la ley. Bueno, la palabra más bien. Entonces, no está mal que echemos un vistazo a las raíces hebreas. Yo muchas veces, y se lo voy a decir, he utilizado kipá y he recibido algunos comentarios poco gratos, algunos insensatos, pero es una cosa, yo los disculpo. ¿Por qué? Porque bueno, la ignorancia a veces nos hace decir cosas que no tenemos que decir. Pero el hecho de que yo utilice una kipá no es que yo ya me esté judaizando. ¿Sabe qué significa la kipá? La kipá es un gorrito que se pone a esta altura para cubrir lo que es la tostura de la cabeza o la parte superior de la cabeza. La kipá únicamente significa sumisión y humildad. ¿Ante quién? Ante el Creador, nada más. Si yo utilizo un talit que es la manta blanca con líneas azules Que usó Jesucristo. que gustó el Señor Jesucristo, no es que yo me esté convirtiendo al judaísmo, digo porque la utilizo también. ¿Sabe qué significa eso? La cobertura del Espíritu para yo poder leer la palabra de Dios. Es eso lo que significa. Los hilitos que están en las orillas del talit, que se llaman tzitzit, exactamente. ¿Sabe para qué sirven? Para limpiarse las lágrimas, porque cuando usted está leyendo la palabra, muchas veces le duele el corazón de tanta cosa que usted lee y que sabe que está pasando en el mundo y que es normal que su alma llore, y para eso sirve, porque el Talmud dice que ahí se guardan las perlas que usted arroja por medio de las lágrimas. Exacto. Digo, no es mucha situación. Y perdón, nada más para concluir, hay algunos que te dicen, sobre todo liderazgo pastoral, ¿no? Y que es donde a veces duele eso, ¿no? Ya te estás convirtiendo al judaísmo. ¿Cómo es posible que estés comiendo pan de otra casa cuando en la casa hay pan? No, perdóneme, pues si estoy buscando pan en otra casa, pues es porque ya no me llena el de la casa, perdón. Perdóneme que hable de esa manera, pero es una verdad. Pero le voy a decir todavía otra cosa. O sea, si yo utilizo kipá, si yo utilizo talit, si yo hablo algunas palabras en hebreo o interpreto algunos cantos en hebreo, ya me convertí al judaísmo. Pues qué padre, ¿verdad? Pero no, por ejemplo, el uso del aceite, curiosamente, nada más se verificó en el Antiguo Testamento, curiosamente, ¿verdad? La presentación de los niños. Pero ese sí se utiliza aquí. Se utiliza hoy en día. Claro. La presentación pero de los niños. También era. Espérame, pero eso no es judaizarse. Lo más fuerte, el diezmo. ¿El diezmo viene en el Nuevo o en el Antiguo? ¿Me permito ser, hermano? El diezmo solamente viene en el Antiguo Testamento. Claro. Y lo siguen practicando los Así más y no es criticadores. ¿No? Y le voy a decir algo. No es incorrecto que usted diezme o que ofrende. Que dé limosna, porque la palabra de Dios también establece la parte de la limosna, establece la parte de la dádiva. Hay 4 formas de poder bendecir a alguien, ¿sí? O que usted pueda ser bendecido, porque eso es lo correcto. Pero cuando a usted le enseñen para qué sirve el diezmo, para qué sirve la ofrenda, para qué sirve la dádiva y para qué sirve la limosna, y cuál es el objetivo de cada uno de ellos y en qué le beneficia a usted, yo le aseguro que usted, sin que perdóneme la expresión, pero sin que lo estén arreando, solito va a hacer lo que usted tiene que hacer. Y tienes que irte a raíces hebreas para que entiendas cada uno. Por supuesto. Los judíos lo hacen. Ahora, si nos vamos pegados a la palabra, el diezmo se tiene que dar, ¿sabes dónde?
en el templo allá en el Monte Moriah en Jerusalén, pero no hay templo. Ahí se los dejo de tarea. Y aparte te Ahí dice, se los dejo de tarea. claro, y ahí te dice, no, y es que no era en efectivo, era en especie. Bueno, acomodemos, Claro. seamos flexibles y lo vamos a Claro. acomodar a la actualidad. Sin embargo, le quiero decir algo, y sea usted sensato. Aprenda usted a diezmar. ¿Y cuál es el beneficio del diezmar? Y le aseguro que las bendiciones van a seguir fluyendo. Y perdóneme, o al menos eso es lo que nosotros hemos entendido y que nuestro liderazgo principal nos ha enseñado. Nosotros no vamos a maldecir a la gente en un púlpito y sacando citas bíblicas del libro de Miqueas, porque ese es por excelencia el señalamiento. Perdóname, yo estoy Fuera para, de contexto, fuera de- totalmente. completamente. Yo estoy para bendecirle, mi pastor está para Igual, bendecir, no estamos claro. para maldecir. Exactamente. ¿Sí? Todavía hay una ofrenda más de las denominadas ofrenda mecida. Digo, si checamos la Biblia bien, le aseguro que esa ofrenda mecida de la que algunos compañeros del liderazgo del pastorado hablan, le aseguro que yo no lo encontrarían Claro. con un fundamento bíblico. Pero bueno, vamos a tomarlo en cuenta. Yo creo que Primera de Corintios, Segunda de Corintios te va a enseñar el dar. Claro. Primera de Corintios 7, Segunda de Corintios 8, te va a enseñar lo que es realmente el dar. Así es. Y la ofrenda mecida, fíjese bien, es para bendecir al necesitado. Usted dirá, si lo que da, bendice al necesitado. ¿Qué dice la palabra? Por sus frutos Los vas a conocer. los vas a conocer. El Talmud Totalmente. dice, todos los árboles dan flores, pero no todos dan fruto. Exactamente. Ay Dios. Sí, Adelante, sí, claro. por favor, ya no quiero seguir, ya. No, claro. Es tan importante, yo creo que ir siempre a las raíces hebreas, porque realmente te va a ampliar tu conocimiento principalmente, que es lo que queremos, que salgas de las clásicas enseñanzas, tal vez que te tienen inclusive atemorizado, y que si no das, y que si no haces esto, y que Dios vino a darte libertad, vino a llamarte a que seas libre realmente. Yo quería ahondar un poquito en esas raíces para que tengas una idea. Jesús utilizaba su tzitzí, TZI más o menos traducido al español. Cuando llega la mujer, quiero hacer un comentario de la Biblia, cuando llega la mujer que tenía más de 15 años, 20 años, con un flujo de sangre, tenía muchos años con este, dice que ya se había gastado su dinero con todos los doctores que había visitado. Y dice que se acercó a la multitud. Si nosotros vemos y estudias la palabra, Jesús siempre estuvo con multitud. O sea, multitud, estoy hablando, no sé, de unas 100, 200 personas que querían saludarlo, querían platicar, querían que les hiciera un milagro. Que lo rodeaban, que estaban así. Dice Jesús que de repente sintió que de algo, dice, ¿quién me tocó? En el original habla que dice, ¿quién me jaló el tzitzí? Entonces, si tú ya te das cuenta de ahí, que dice, porque me acaba de salir poder. Entonces, si tú vas estudiando las raíces hebreas, te vas a estar dando cuenta de que nada de las cosas hebreas, judías, israelitas van a pasar de moda, ni han pasado de moda. Jesús lo cumplía, Jesús enseñaba en sábado también. Y ese es otro tema. Otro tema del ya cual... ya que en el año 325 vino y lo cambiaron, eso es otra situación. Y que incluso aquí valdría la pena nada más hacer un comentario muy mínimo, ¿no? El sábado, el clásico Shabbat. Perdóneme usted, pero si usted no ha entendido qué significa Shabbat y que hay dos tipos de Shabbat, Así es. uno se llama conmemorial y otro se llama semanal, y que muchas veces los dos se dieron en una semana y se dieron incluso en un solo día, que ya sería un tema ya también, wow, Claro. pues es que eso es a lo que nos lleva las raíces, hebreas. La A que verdad. conozcas más, Claro, a por que supuesto. realmente salgas de tu Reina Valera, porque aquí vas a necesitar muchas más versiones de la sí. palabra, y no digo que no sea una buena traducción o algo, no, simplemente vas a investigar más y vas a necesitar otro tipo de traducción. Y vas a ampliar, vas a ampliar tu conocimiento. Yo les decía, una concordancia strong, y de verdad que ya es muy pobremente en el
concepto literario, ¿verdad? De verdad hay que adentrarse, hay que conocer, e incluso, fíjese bien, digo, su servidor tiene la oportunidad de tener de entre tantos amigos, tengo un amigo que es judío. Mesiánico, ¿no? Judío Es mesiánico. judío, no es mesiánico, mesiánico. no, es, Ah, ok. es judío sefaradí. Porque él me ha enseñado mucho realmente también de la palabra. Tenemos un amigo que practica las raíces hebreas, bueno, más bien hizo el rabinato, no lo concluyó porque entendió que el rabinato lo iba a llevar únicamente a establecer hasta un punto determinado. Pero fíjese, o sea, hasta dónde llega la profundidad de las cosas y el adentrarse tan profundamente, ¿no? Y que de verdad nos pasaríamos las horas Exacto. y las horas, y a lo mejor usted ahorita, para usted es mucha información, y sí lo entendemos, pero con mucho gusto les podemos auxiliar Exactamente. en ese aspecto, y de verdad, el objetivo es de que usted conozca, ¿qué dice la palabra de Dios? Para que conozca ¿qué? La verdad. La verdad. ¿Sí? Y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Te va a ser libre. Fíjate, continuando un poco con el estudio, porque no hemos avanzado. Sí, no, adelante. Nada. Perdón. Dice un poco más, dice, mira, la relación, el estudio de la Biblia, lo que te va a llevar es a la relación más importante que usted puede tener en este mundo, es la que mantenga con Dios. Usted puede llegar a comprender cómo es Dios. Y entonces ahí te vas a obligar a leer diferentes libros, diferentes versiones de la Biblia, para que entonces tú comprendas todo eso. No te vas a quedar corto. Dice, para que comprendas cómo es Dios, comprendas cómo son sus pensamientos, sus planes, sus promesas para usted por medio de la lectura de la palabra. Es increíble que a través de la palabra podamos obtener tantos beneficios. Es increíble. Y de ahí la importancia de todas estas raíces hebreas que venimos comentando y que poco a poco los vamos a ir desmenuzando y vamos a tomar temas pues muy claros y específicos como la simple lectura de la palabra. Es la que nos va a ampliar siempre a todas estas situaciones que estamos viendo, ¿verdad? Fíjate, yo sigo insistiendo que la palabra lo único que nos enseña es a saber vivir. Y el saber vivir es nos enseña a saber tratar a los demás, a saber tratar a nuestra esposa o a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a las mascotas, porque pues la mascota hay que se quede, y si le dan de comer bien y si no le dan de comer también, y si pasa frío. Perdóneme, si usted tiene una mascota, pues la tiene que atender bien. No hay vuelta de Parte hoja. de la familia. Perdón, parece broma, pero es la verdad. Es parte de la familia. Nos enseña a verdaderamente realizar un trabajo en nuestros trabajos correctamente, ser gente productiva. Usted tiene que aprender a ser gente productiva, y no le estoy, en este momento le estoy mandando mensajes de una cultura japonesa, pero usted tiene que aprender a ser productivo, y usted tiene que aprender a dar y a dar y a dar y a dar, porque usted ha recibido de gracia. Usted tiene que aprender a hacer las cosas con excelencia, porque la palabra de Dios dice que cada cosa que haga como si la hiciera para el Creador. Usted, fíjese bien, cuando usted es cristiano, usted no se representa a sí mismo. Entienda la responsabilidad que usted tiene en su cabeza, en sus manos y en sus pies. Y tiene un objetivo cada una de esas partes. Pero usted ya representa a un reino celestial. Ese reino donde las cosas se tienen que hacer bien. No vamos muy lejos. Si usted tiene la oportunidad de ver una película donde hablaba de los reinados y del feudalismo, la gente atendía al rey porque el rey era lo que se merecía y era la mejor atención que podía haber. Y si no, la muerte. Y si no, la muerte, efectivamente. Y si alguien se rebelaba en contra del rey, pues igual, adiós cabeza, ¿no? Cuello. Entonces, ¿por qué nosotros no tendríamos que actuar de esa manera? Sobre todo nosotros los mexicanos, ¿verdad? Porque no, hombre, los mexicanos somos una cultura bien especial. Fíjese bien, y a veces es un motivo de debate, ¿no? Pero si usted tiene un trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde,
Usted su trabajo lo tiene que empezar a las 9 de la mañana. Empezar, no llegar. Porque de aquí a lo que llega, checa, va y se sienta, pasa a hacer Por el café. a sus necesidades, luego se regresa por el café, se echa una platicadita con la comadre o la vecina del trabajo y ya empieza sus labores hasta las 10 de la mañana y eso apenas va a empezar a echar a andar el motor para ver si empieza a arrancar, Claro. porque está en frío, ¿verdad? Y a las 6 de la tarde, bueno, 5:55, ya está con el reloj viendo a qué horas dan las 6 para correr a checar. Un hijo de Dios tiene que ser el mejor empleado. Absolutamente. Así te lo pongo. El que llega temprano, el que está más rápido. ¿Quién va a hacer este favor? Ahí estoy yo. Tienes que demostrar que seas diferente. Así es, absolutamente. Ser totalmente diferente en este mundo. Ir en contra de la corriente de este mundo. Eso es realmente un hijo de Dios. No se haga Implica de- muchas cosas. No, hombre, todo. no se haga de ganancias ilícitas. Ay, es que esto sobró, pues esto me lo llevo. Es una ganancia ilícita. ¿Y sabe que eso es una prueba? Se está probando su honestidad. Hasta con los lápices, Todos las plumas del pues, trabajo. digo, ¿no? nos llevamos todo lo que podemos para nuestra casa. Ah, porque allá en nuestra casa lo necesitamos. Error. Errorzazo del tamaño del mundo. Que nos llevamos una hoja. Ay, ¿qué puede ser una hoja? Pues una hoja diaria, imagínense, son 365 al año, ¿no? Famoso robo hormiga. Robo hormiga, ¿no? Multimillonarios. Que agarra y Robos. descansa 15 minutos porque ya se cansó. Digo, tampoco no le estoy diciendo que esté usted un esclavo, pero haga bien las cosas. ¿Usted quiere lograr un ascenso en su trabajo? Y en Sea eso se van a pulcro, fijar. sea En eso se van a honesto. fijar. Ah, por supuesto. En eso se van a fijar. Por supuesto. Deje usted de estar murmurando en contra del jefe, porque usted está maldiciendo al jefe, y si usted quiere que al jefe le vaya mal, pues a usted le va a ir mal. Exactamente. Deje de estar chismorreando con el vecino, con la vecina. Aprovechando esto que dices, ¿cómo se ha criticado a nuestro presidente? Híjole. La Biblia, Ay. la Biblia dice que tú tienes que orar por tu autoridad. Amén. Ahí está en Romanos 3. Aunque se equivoque. Él lo puso Dios. Si se equivoca o no se equivoca, Él es el que va a pagar. Pero yo veo cómo crucifican a este presidente. Ni al anterior fue tan criticado. Sí, no, Como el de ahora. Como el de ahora, ¿no? Eh, Y la obligación de nosotros, que es cubrir sus espaldas. Y oramos por él ahorita que está enfermo. La oración es cubrir sus espaldas, fíjese, que tenga la fortaleza. Hay una cita bíblica, no recuerdo cuál es ahorita, pero está en Proverbios, que dice que cuando un pueblo gime es porque tiene gobernantes, ¿qué? Impíos. Así es. Así No, es. yo no puedo decirle que este gobernante sea el mejor que tenemos. Yo no puedo hacer esa valoración, Claro. porque no lo conozco de tiempo atrás y tampoco no sé qué haya detrás de la cámara. Pero lo que sí le puedo decir es que es mi obligación orar por mi presidente y apoyar a mi presidente en lo que yo pueda hacer. Están en eminencia, dice la palabra. Ser un buen ciudadano. Claro. Eso es lo primero que me tiene que caracterizar a mí. Si yo tengo un carro, pues tengo que pagar mi tenencia. Que a lo mejor la tenencia es un impuesto inconstitucional. Bueno, que se encargue una autoridad de determinar si sí o si no. Claro. Que si tengo una casa tengo que Claro. pagar mi predial. Que si el predio también resulta ser inconstitucional, eso lo determinará una autoridad. Hijos no de yo. Dios Yo cumplo. y ¿sabes qué? Orar por ellos. Absolutamente. Orar por ellos. Es Ya interceder por ellos. El Señor sabe. ¿Cuánta- El Señor va a saber qué hace ¿Cuánta con cada presión persona. de verdad? Si usted supiera cuánta presión hay detrás de un hombre, fíjese bien, no voy a promocionar ninguna serie, ¿verdad? Pero hay una serie que estoy viendo ahorita que se llama Sobreviviente Designado. Y de verdad, llevo varios capítulos viendo esa serie y veo la presión que tiene un presidente. Y eso es lo que nos enseñan, lo que realmente no sabemos. Claro. Pero yo sé que este presidente tiene tanta presión y no le voy a decir que su servidor pertenece a un grupo, a un color en específico. No. Su servidor es apartidista, sí emito mi sufragio cuando lo tengo que hacer porque esa es responsabilidad moral y social que debo de tener juntamente con todos los que predicamos el Evangelio. Claro. Y usted lo tiene que hacer. Pero yo no le puedo decir que el verde, el rojo, el azul, el amarillo, el morado, el negro, el blanco sea mejor. El que está en turno, O el menos peor. o el menos peor, ¿verdad? El que está en turno
es el que tiene que sacar adelante un país. Y parte de esa forma de sacar el país es con mi ayuda, con la ayuda tuya. Dios con quita y pone reyes. Así es correcto. Él es el Y que Dios lo no hace. se equivoca. Sí. Por algo lo puso, por algo Claro. llegó. Hablando ya de lo que es la teoría de la conspiración personal, ¿verdad? Porque, la teoría de la conspiración se oye en tantas cosas. No, es que fue puesto por no sé quién, por no sé cuándo, por no sé cómo. Olvídese de eso. Si usted no camina en esos lugares, que tampoco es recomendable que lo haga, Claro. no diga cosas que no le constan. Claro. Oremos por nuestro presidente. Exacto. Bendigamos a nuestro presidente y a todo su equipo de colaboradores. Esté de quien esté en Estados Unidos, el presidente, aquí en México, en Alemania, las cosas del Señor se van a cumplir. Amén. Él tiene las situaciones para que se llegue el fin, para que se hagan tantas situaciones que va a haber, no va a importar qué presidente esté o a qué religión pertenezcan. El Señor va a hacer cumplir cada una de las cosas que Él ha Sin ha lugar a dicho. dudas. Y se va a cumplir, Así es. nos guste o no nos guste. Y de que se Este- están adelantando las cosas, No, ese es otro tema que y es podemos otro tomar. tema, y ahorita voy a hacer un Sí, pequeño comentario de eso. sí. Y estemos o no estemos de acuerdo. Claro. Al final del día, la verdad se va a cumplir, ¿no? Exacto. Y en cuanto a los tiempos que, como acertadamente nos dice nuestro pastor, se están apurando, se están adelantando. Antier propiamente hubo un reportaje de que el día en el año 2021 ya no es de 24 horas. Ojo, ya no es de 24 horas, es de 23 horas 56 minutos. Se ha O sea, hace que reducido el ya tiempo. se recorrieron 4 minutos. Se ha reducido el tiempo. ¿Y qué dice la palabra? Que los tiempos se acortaron por Los causa días de quién? se acortarán de la maldad. ¿Por causa de quién? ¿De la maldad? Sí, por causa de la maldad, Pues pero del también por hombre. causa de quién? De los justos. Y si tú, Ah, yo pues y se los nos que nos están apresura viendo, muy rápido las no, cosas pues del para Señor. nosotros mejor. ¿De verdad que sabe cuál va a ser el peor castigo para nosotros? Según ellos, que nos maten. Claro. Pero para nosotros va a ser la mayor bendición. Claro. Estamos más rápido delante Claro. de la presencia de nuestro Padre. Están adelantando muchas situaciones Demasiadas. de tantas profecías bíblicas que hay, ¿no? Se están adelantando, pero a pasos agigantados. Agigantados. Y no entremos en los detalles que del tercer templo y que de la Claro. vaca rojiza. Y que, Que porque eso ya está. ya está, no, Eso ya claro, por tienen supuesto. años. Y La- aparte, digo, nos meteríamos en una situación, y yo se los digo, yo en lo personal, El dinero para el templo ya está. Ya, La no, menorá del ya, templo. ya todo ya de 2 metros, de 24 quilates. no, ya está todo. Lo único que hacía falta, según se dice, es haber encontrado el arca de la alianza. Pero ya saben dónde se encuentra. Claro. Está en África, según los últimos detalles, ¿verdad? Pero bueno, yo muchas veces no hablo del Apocalipsis, ¿por qué? Pues porque no me interesa que usted sepa qué es lo que viene en el aspecto de nombres, lugares, situaciones. Me interesa que usted conozca el amor de Dios. Exacto. Y que cuando usted conoce el amor de Dios, lo demás no le importa. Y ahí entraríamos en otro tema a profundidad, ¿verdad? Porque el amor se divide en 3 bloques fundamentales, ¿no? Que es el amor ágape, que es el amor eros y que es el amor filos o filial. Filadelfia, por ahí le da de sonar algo, filos. Entonces, usted conozca el amor ágape del Señor, que es el amor que es por sobre todas las cosas, y de verdad, lo demás, usted ni se preocupe. Exacto. Nos veremos algún día allá arriba y jugaremos allá arriba. Exactamente, no, sí, no, muy bien dicho. Y regresaremos. Porque esa es otra. Ay, nos vamos a ir con el Señor. Pero fíjate que- allá por Saturno, donde está la Nueva Jerusalén. No, hombre, aquí va a ser. Pero bueno, Claro. ese tema te gusta a ti. No, claro, pero es muy importante que sí, como hijos de Dios, sepamos, tengamos ese conocimiento, qué es lo que viene, qué va a pasar, qué está sucediendo. Si ya con esto del coronavirus estamos empezando los dolores de parto, si estamos, en qué lugar estamos parados en la Biblia según lo que estamos viviendo. Todo eso lo tenemos Sí, claro, que saber. claro. Mateo es muy claro, el Evangelio de Mateo es muy claro, ¿no? Cuando sus discípulos le preguntan al Señor, le hacen 3 preguntas en 2 tandas nada más. Dinos qué va a acontecer y dinos qué va a suceder y cómo serán esas cosas, ¿verdad? Y fíjense las respuestas muy, muy prácticas Muy claras. del Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, que es el nombre que debemos de pronunciar correctamente, ¿verdad? ¿Cuál es? Dice que habrá
terremotos, pestes. Mateo 24. Así es, habrá muchas situaciones, nación contra nación, los hijos entregarán a los padres, los padres a los hijos, hambrunas y muchas cosas, pero dice, mas aún no es el fin. ¿Sí? Quiero ser muy enfático en eso, mas aún no es el fin. Esto del famoso virus, que yo en lo personal le voy a decir algo, yo no lo llamo coronavirus. Porque este virus yo no le voy a dar un lugar de autoridad que no se merece. Si yo le pongo coronavirus, le estoy poniendo una corona y estoy diciendo que es un gigante del tamaño del mundo. Perdóneme, yo no lo hago. Para mí es el COVID-19 que proviene del SARS-CoV-2 y punto. ¿Sí? Y no me da miedo el virus. Realmente no le tengo temor al virus. Pero no le doy la autoridad que no se merece. El único digno de autoridad se llama mi Padre que está en los cielos. Y todo eso que usted ha escuchado ahorita de Mateo 24, que le dije que todo eso va a acontecer. Si usted se da cuenta, antier, no vamos muy lejos, antier tembló en, ay, se me fue ahorita. No, en Europa, en Asia media tembló en Europa. Tembló en Rusia, tembló en Chile, también ha temblado muy bajo. En México pero ha temblado ha estado días. temblando. En Estados Unidos no hace mucho tembló también. Son los clásicos dolores de parto, ¿sí? Que los movimientos de las placas tectónicas y que tanta cosa. Guerras y rumores de guerra. Mira, fíjate, ahorita que continúes, te voy a leer lo que dice Mateo 24:7. Es lo que estás hablando, dice. Porque se va a levantar nación contra nación. Eso ya lo vimos, ¿no? Reino contra reino. Ay, fíjate, habrá pestes. El virus que es una COVID, peste. Es una peste. es una peste, ¿no? ¿Cuántas sí apesta. muertes? ¿Cuántas muertes se ha llevado? Dice que va a haber hambres. El alimento se está escaseando y se va a escasear aún más. Así es No, correcto. No estamos activos al 100% en un trabajo. Es correcto. Los años que vengan, ¿qué puede suceder? Mucha gente no trabajó los campos bien, no trabajaste en oficina bien. Vienen sequías. Y esa sequía, ¿sabe qué va a hacer en su piel? Le va a provocar llagas. Fíjate, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Principio. Principio. Estamos iniciando prácticamente. Oiga, pero esto durante mucho tiempo se ha dado. Pues estamos principiando. Claro. Cada día pero que pasa es un principio. Pero a ver, lo de este bichito fue mundial. ¿Sí? Fue mundial. Ya golpeó, ya volteó a ver a todo mundo. Tú vas a cualquier monte, a cualquier país, a cualquier lugar. Todos están ya saben. impregnados, ¿no? Todos saben del COVID-19. Entonces esto ya nos puede llamar la atención porque en Apocalipsis habla de que dice que todo mundo va a estar, ahora sí, como comúnmente se dice, a las vivas y se va a enterar. Así es correcto. Entonces ya todo mundo sabemos. Fíjate que la ciencia va a aumentar, la ciencia está ya ha aumentando a pasos agigantados, ¿no? Tremendo. Sobre todo que nosotros fuimos la generación del boom de la tecnología, ¿no? Claro. Pero mira, fíjate, leyendo yo algunos artículos, me encontré que el famoso virus se dice que inició en China. Yo no puedo, y que fue por por la ingesta de un batracio. No podemos tomar muy en cuenta eso, ¿no? Y que de ahí se propagó de distintas maneras, por los viajes, por la gente que estaba viajando, porque ya iba contaminada y esa misma gente iba contaminando a los que iban al lado. Y bueno, esa pandemia fue la que detonó todo esto. Yo en lo personal quiero ser muy claro. Esto fue un ensayo. De acuerdo a lo que yo percibo, creo que esto fue un ensayo, nada más. ¿Por qué? Porque pues, no conocíamos lo que era un cubrebocas, ¿verdad? Y hoy en día traerlo todo el día es increíble. Ya es un accesorio de nuestra vestimenta. Sí, como traer diario. una corbata, ¿no? Ahí. El hecho de, por ejemplo, de cuídate, de que caminas de determinada manera, de que puedes salir, no puedes salir, de que te limitan, de que no te limitan. O sea, empieza a haber un control. Y mucha gente... Sí, es un ensayo, pero también es algo que ya nos cambió. No, ya está, simplemente. Ya nos educaron. Y fíjate, y el mundo no va a ser igual. Me han estado preguntando mucho
sobre todo, fíjate bien, bueno, y si esto ya es el principio, ¿quién es el anticristo? ¿Quién es la bestia? ¿Quién es el hijo del anticristo? Y por eso soy honesto, no me gusta meterme George tanto. Soros, Bill Gates, Bueno, yo no los puedo, Rothschild. no puedo poner tanto eso. Yo sé que son gente al servicio de una comunidad que planea dominar al mundo. Muy y que pocas esto familias tiene que dominan. mucho tiempo. 300 años. Sí, esto no es nuevo realmente, tiene mucho tiempo. Que vienen esas familias. No puedo hacer nombres, no puedo lugares. Podemos hablar de algunas características del anticristo, podemos hablar de algunas características del hijo del anticristo, de la bestia, de dónde podría ser, sí. Sin embargo, creo que ni siquiera podríamos ahorita porque el tiempo tampoco ya no nos lo permite. Pero yo vuelvo a lo mismo. A mí no me preocupa eso. Es más, me han preguntado que cuándo empiezan las semanas de Daniel. Porque también ¿Cuándo es la semana 70, la 71? y cómo se divide y en qué momento. Claro. La palabra de Dios es Muy muy clara. Y cuando usted escuche seguridad y paz, aguas. Ahí es el principio realmente de lo que va a suceder. Y realmente yo le soy honesto en lo que concierne a nosotros. Pues estamos muy confiados en que el Creador nos va a guardar. Vamos a padecer. Porque esa es otra pregunta. Oiga, ¿y nosotros vamos a padecer la tribulación? Bueno, ni siquiera saben los tiempos de lo que es un arrebatamiento y de lo que es una tribulación, Sí. porque también el rapto no existe. Bíblicamente no existe el rapto, ¿sí? Va a ser arrebatamiento. Primera Tesalonicenses y 4, tiempo, 14, 15 y 16. Así es. ¿Y tiempo de qué? De tribulación. Para nosotros, por supuesto, en este lugar va a haber tribulación, porque va a ser probada nuestra fe y va a ser probado nuestro amor. Incluso la misma palabra advierte, la maldad se multiplicará y el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Exacto. Entonces, por eso ahorita que estamos en una situación un poco más estable, es cuando tenemos que aprender a buscar del Creador. Porque para entonces ya no nos va a costar trabajo. Incluso la misma palabra dice que van a tener hambre y comezón de escuchar la palabra. ¿Pero qué? No va a haber quién. Pero parece que en comparta. estos tiempos hay mucha gente que no ha entendido. El pueblo no ha de Dios comprendido. simplemente, los mismos Tristemente. amados que se congregan en una iglesia no lo entienden. Y lo peor, el liderazgo no les enseña. No es todo, no quiero generalizar. Claro. Son Claro. contados, pero eso que sea una llamada de atención, perdón. Sí, recordemos que esto nunca se te olvide, los que nos están escuchando. Dijo Jesús, recuerden que esto va a ser como en los tiempos De Sodoma y Gomorra. No, pero se me fue el nombre de la barca. Los tiempos de Noé. De los tiempos Sí, de sí, Noé, claro, por disculpen. supuesto. Como en los tiempos de Noé. ¿Cómo fueron los tiempos de Noé? Cada quien estaba metido en su onda, cada quien estaba metido en su trabajo, cada quien estaba distraído, cada quien estaba en su fiesta, cada quien estaba en su idea. Sí, claro. Y no escuchaban la voz de Noé. Dice Jesús como en los tiempos de Noé. Y hoy en día estamos como en los tiempos. Se burlaban de ¿Cuántos Noé? no se burlan de ti? ¿Cuántos están viviendo sus fiestas? ¿Cuántos están viviendo su mundo? ¿Cuántos están encerrados en su trabajo? ¿Cuántos están encerrados en sus negocios? Y no están escuchando. ¿Qué dice la palabra? Que en esos Tremendo. tiempos que se darán en casamiento. Ojo, eso claro, debe de llamarnos claro, mucho la atención. claro. O sea, habla de fiestas, habla de algarabía, Claro. pero una fiesta ¿qué? Así es. Mundana netamente, Exactamente. ¿no? Y bueno, ¿te gustan las fiestas? Claro. No, hombre, mucho. somos- Claro, me gusta festejar. Claro, porque somos felices. Digo, la Claro. Biblia habla de 7 fiestas en concreto. Claro. El pueblo israelí habla de 9 fiestas. Y el Señor es un Dios feliz. Así es. ¿Por qué nosotros no? Sin embargo, debemos siempre de estar ¿qué? Atentos. Nuestro oído. Fíjate bien, algunas veces tengo mucho por voltear al cielo, porque la misma palabra dice que tenemos que aprender a conocer ¿qué? Los tiempos. Exacto. Y es una manera de conocerlo. Los abuelos veían al cielo y decían, hoy va a llover, hoy no va a llover, hoy va a caer hielo, huele a hielo. Y hoy en día, ¿quién lo hace? No, ya No, nos vamos a nuestro informante, ¿no? Informante digital. Claro, A ver al clima. el clima. Y no es cierto. Claro. Entonces,
Usted que nos está oyendo, esto es una exhortación que le hacemos. Preste atención a lo que la palabra le dice. Exacto. De verdad. Y preste como atención. hijos de Dios tenemos que Amén. voltear a ver las estrellas. No estoy hablando que tienes que dejarte regir por el horóscopo y de que Leo y de que Piscis. No. Estoy hablando de que te tienes que, la misma Biblia dice que todas las Pléyades las hizo para que nosotros volteáramos a ver Sí, amén. cuándo vienen los tiempos, cómo son los tiempos, las lunas de sangre que vienen en el próximo año. El judío, el hebreo, el israelita, el viernes a las 7:13, 7:15 más o menos voltea a ver el cielo y que salgan las dos primeras estrellas, ahí empieza el Shabbat. Así es. Entonces pues, vamos a voltear a ver. Los tiempos van a ser cuando las estrellas, va a haber algo sobrenatural en el cielo para todas estas cosas que están sucediendo y que van a pasar. Pero Y sí, estamos en principio de todo Pero esto. si no lo saben, pero si no se les enseña, Claro. pero si no lo entienden, Claro. pues entonces ¿cómo creen que nos van a agarrar? Descuidados, ¿verdad? Hay que prepararnos. Porque dice que la venida del Conocer. Señor, fíjese bien, va a ser como ¿qué? Como ladrón de noche. Si usted analiza esas expresiones, pues nunca usted espera al ladrón. Así es. No sabe a qué horas va a llegar el Así es. ladrón. Y otros, he escuchado mensajes que tergiversan. El Señor va a venir de noche. A ver. No. Entonces, esa es la invitación que nosotros le hacemos y que es el motivo por el cual en estos momentos tratamos nosotros de mandarle un mensaje sobre todo de salvación, un mensaje de paz y un mensaje de amor. Claro, y que tengas conocimiento de todo lo que estás viviendo como hijo de Dios, que es lo que te van a preguntar. A mí me han preguntado desde que sucedió todo esto de la famosa pandemia, me llaman, oye, pero ¿qué pasó? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Como hijos de Dios tenemos que estar preparados, conociendo. ¿Y sabes qué? Pues está en la palabra, está en la Biblia, en la buena interpretación, en la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? La palabra misma. Que Así tú la es. leas y le digas al Señor, ¿sabes qué? Señor, háblame. Así sea el Salmo 23 que te lo sabes de memoria. El Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero si tú lo abres mañana temprano y le dices, ¿sabes qué, Señor? Quiero que me hables y te vas al Salmo 23, el Señor te va a hablar. Y Sí, te va a amén. decir, el Señor es mi pastor y nada te va a faltar. Y tú vas a entender vas a tener otra comprensión de la palabra, otro entendimiento de lo que Dios quiere decirte Fíjate y bien, hablar. nada más para concluir esta porción. ¿Quién podrá decirnos cuál fue el movimiento astronómico de relevancia que se dio iniciando este año gregoriano? Y digo, enfáticamente lo digo, gregoriano, no año judío, gregoriano. ¿Alguien se acuerda de la luna azul? Fue la primera que se dio y se dio el día 1 de enero, si no mal Sí, recuerdo. fue coincidentemente, ¿no? Coincidentemente, coincidentemente para nosotros, Sí. pero en el Señor no hay coincidencias, Claro. son mensajes. Claro, todo lo Entonces, que de verdad es una invitación a que usted esté atento, esté al pendiente, no se altere, no se presione, no se estrese, sino simplemente Vivir confiado. usted aprenda a vivir confiado. Insisto, nos vamos a equivocar muchas veces, nos pueden salir a lo mejor las cosas según nuestro parecer no muy agradables, sí, también puede ser, pero yo le aseguro que usted tiene un padre, cuando usted ha permitido ser hijo, usted tiene un padre que va a tener el cuidado de usted, así de sencillo. Yo te veo de verdad y te admiro porque te veo con esa tranquilidad y esa paz y ese gozo y de verdad me sorprende. Digo, no que yo no lo tenga, no, yo también. Y no es que seamos bonanchones, o que seamos descuidados, o Claro. que seamos, O que te valga o todo, que nos ¿no? valga. No. Aprendemos a vivir Claro, confía. en la confianza del Señor, aprendemos a vivir en la dependencia del Señor. ¿Cuántas veces no hemos tenido para comer? Sin comentarios. Pero no porque nos castigue el Creador, sino porque hay una enseñanza detrás de todo eso. Fíjate, el gran maestro Jesucristo le preguntan a sus discípulos, oye, dinos qué va a pasar mañana. O sea, siempre
presionados o investigando, ¿no? Sus discípulos, los más cercanos a Jesús. Del primer círculo. Del primer círculo. Porque no fueron 12 discípulos, quiero ser, perdón, sí, quiero ser claro. claro. Fueron 150. Claro. Ay, ¿dónde dice eso? Aquí. Claro. Sí, pero los de primer círculo, los de Sí. confianza, Así es. eran 12, ¿no? 12. Y uno lo traicionó, y fíjate, y de poquitos uno lo traicionó. Bueno, los veía afanados, Jesucristo los veía ansiosos. Tú puedes estar afanado el día de hoy, que voy a comer mañana, y qué voy a hacer si no tengo para la colegiatura de mi hijo, y qué voy a hacer si no tengo para gasolina. Esa tranquilidad solamente te la puede dar Jesucristo, Sí, te amén, la puede amén. dar Dios en tu vida. Amén. Jesús les contesta, ¿y sabes a dónde se va? Se va a la naturaleza. Se va a la naturaleza y les dice, ¿ves esas aves, esos pajaritos del campo? Dice, se visten, ni el rey Salomón se vistió como ellos. Sí, Dice, tienen alimento. Y dice, ¿y los ves preocupados? De que, le voy a llevar un gusanito a mi hijo, que van a comer mañana. Esos pajaritos no tienen, les dice Jesús, esos pajaritos no tienen cuenta en Bancomer, no tienen cuenta en Banamex. Dice, y no están ansiosos que van a comer mañana. Sí, así es. Y yo creo que ahí contesta la pregunta de muchos. A lo mejor no tienes para mañana. Te decía de los lirios, ¿no? Ni el rey Salomón en su plenitud se vistió como ellos. Sí, es cierto. Por eso volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a estar afanados? ¿Y por qué vamos a estar ansiosos, comiéndome las uñas y levantarme a las 3 de la mañana y echarme un whisky y desesperado y fumar y decir, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿En tus fuerzas? Nada. En tus fuerzas te vas a morir. Absolutamente. Se te va a pegar el virus. Sí. Necesitas estar en paz, estar en tranquilidad, sin ansiedad. Yo muchas veces he compartido esa porción, esa parte, y yo les digo, ¿tienes problemas? Sí, bueno, yo también tengo problemas. ¿Con preocuparte vas a solucionar algo? Yo digo que no. Pero yo le puedo decir, con ocuparse puede solucionar mucho. Claro. Y el principio de la ocupación es saber clamar al Creador. Cuando empezamos a clamar al Creador y decirle, papi, ya no aguanto, ya no puedo, ese momento es cuando las bendiciones, quién sabe cómo, llegan. Tenemos una prima en común, ¿sabes de quién? ¿A quién me refiero? Claro. Fíjate que cuando estábamos en la escuela, porque fuimos compañeros de licenciatura en la universidad, y pues ella me compartía a mí del Evangelio. Fíjate, ella me compartía del Evangelio, increíblemente conoce muchísimo, yo la admiro muchísimo. Saludos hasta donde estés, licenciada Arilla. Y fíjate que ella me decía algo muy cierto. Oye, primo, ¿qué crees? Una vez estaba yo en mi casa solita, con mi hijo nada más, estábamos tristes porque nadie nos visitó durante una semana, estuvimos enfermos y ¿qué crees? No teníamos ni para comer y te quedas frío, ¿no? Y con ese mal sabor de boca y chin, pues ¿en qué te puedo ayudar? Dice, no, pero eso fue la semana pasada. Y dice, pero ¿qué crees que Dios es tan bueno? ¿Por qué? De repente escuchamos que tocaron a la puerta y abrí y encontré una amiga que me dijo, yo no sé por qué te traigo unas hamburguesas, pero en mi corazón sentí haberte traído hamburguesas. Y de verdad, eso me quedó tan marcado, y siendo estudiante, y no era cristiano, yo no era cristiano, sí, claro, yo no era cristiano, y dije, ¿ese es el Dios del que tú me hablas? Yo quiero de eso. Claro. Yo quiero de eso. Claro. Que de repente no tienes ni para comer y de repente te tocan a la puerta y wow. El Señor nos da ingenio, nos da que te reinventes, que hagas tantas situaciones. El Señor te va a abrir muchas puertas cuando suceda esto, y más ahorita que estamos encerrados, que si se levanta el semáforo rojo, que si sí, que si no. Estamos en sus manos. Amén. Estamos en sus manos. Amén. Jesucristo lo dijo con la naturaleza. Ellos no están preocupados. Ellos no tienen cuenta en el banco. No saben si mañana van a la naturaleza y le llevan de comida a sus hijitos. Así es. Así es de que pero cuando es confiar. Cuando pones tú tu confianza en el Creador, ¿no? Así es. Y wow, estamos en los campos de Gosén.
Vamos a terminar esta charla como empezamos, Sí, claro, por como supuesto. Moisés. Tenemos que estar como el pueblo hebreo, en los campos de Gosén, donde la sombra de muerte no llegará, no alcanzará, donde la falta de comida no llegará, donde al revés, que cuando ellos salieron en libertad, hasta los mismos egipcios les daban, se quitaban, dice que se quitaban sus aretes, se quitaban sus cosas de oro y se los daban, les dieron una paga por todo ese tiempo que estuvieron de esclavos. Entonces ellos salieron hasta con oro, salieron con los metales preciosos, ¿no? Sí, claro. Entonces vamos a terminar esta charla, esta plática con... Sí, porque ya se nos fue mucho el tiempo. Llevamos cerca de 2 horas. Es increíble, de verdad. Y no se desconectan, ¿eh? Sí, sí, no, es increíble. Y gracias de verdad a todos ustedes. Es increíble. Digo, no estamos haciendo monólogos, pero el hablar de la palabra de Dios es algo increíble. Claro. Y sobre todo cuando se siente la presencia del Creador. Porque yo en este lugar estoy sintiendo la presencia del Creador. Así es. Y de verdad que ha sido increíble este tiempo, estos momentos que hemos pasado. Yo nada más quiero ahondar eso cuando hablas de la provisión en el desierto y lo vamos a dejar para el subsecuente segmento, pero sí le quiero decir algo. Cuando usted camina en el desierto por instrucción del Creador, no le falta nada y no pasa nada. No hay calor, no hay frío, no hay hambre, no hay sed y no se acaba la vestidura. Déjeme le digo. La nube en el día. La columna de noche. Digo, La columna de fuego en la quiero noche. tocar ese punto muy interesante Claro. en nuestro próximo segmento. Así es. Pero cuando usted quiere caminar en el desierto o cuando, digo, no sé si sea valiente o que sea, Señor, yo quiero que tú me lleves al desierto, déjeme le digo que se me hace un poco imprudente. Pero bueno, ya en el siguiente segmento lo hablaremos con mayor profundidad. De verdad, ha sido una bendición haber estado hoy contigo. Gracias a equipo técnico liderado por aquí, por nuestro gran amigo Juanito. Juan Rizo. Y de verdad que esto ha sido un tiempo de bendición. Deseamos en nuestro corazón que usted en ese lugar donde está se ha llenado del Espíritu de Dios, se ha llenado de la presencia del Señor. Lea usted la palabra de Dios. Si usted no sabe cómo leer la palabra de Dios, yo le invito a que usted lea el primer libro o la primera carta a Juan, que está después de las cartas, las epístolas de Pedro, cerca del Apocalipsis. Y después regrese usted al libro del Evangelio de Juan y léalo completamente. ¿Por qué le digo que el primer libro de Juan? Porque habla del amor de Dios. El Evangelio de Juan le va a hablar del amor a través del sacrificio de Dios. Y de ahí de verdad usted va a empezar a entender muchas cosas. Y deseamos, anhelamos que en su corazón esté ese carbón encendido por el cual usted adore al Creador. No una religión, una relación. Lo que nosotros gozamos, también queremos que usted sea partícipe de ese gozo. Lo que nosotros disfrutamos, que usted también sea partícipe de ese gozo. Usted en este momento, si tiene cerca a su familia, tómela de la mano, dígale, te amo, te quiero, eres importante para mí porque Dios te puso a mi lado. Si usted en este momento está solo, está sola, eleve una oración y le aseguro que el Creador la tomará en cuenta. Si usted tiene alguna necesidad, alguna petición, alguna inquietud, reiteramos, estamos para poder contestarle y con mucho gusto, ya sea por este medio, ya sea directamente por nuestros correos electrónicos o en su defecto, si tenemos la oportunidad de atenderle personalmente, con mucho gusto lo vamos a hacer, porque para nosotros es un honor y un privilegio poderle servir, porque si le servimos a usted, le estamos sirviendo también a nuestro Creador. La palabra de Dios, ya nada más para concluir mi participación, dice, el Señor Jesucristo le dice a aquellos que lo seguían, ¿sí? Por cuanto le hiciste a uno de mis hijos esto, tú serás recompensado. Y ellos preguntaron, ¿pero cuándo yo hice algo por ti? Cuando tú le diste de comer al hambriento, cuando tú le diste de beber al sediento, cuando tú le llevaste una manta a aquel que estaba en la cárcel, no se lo hiciste nada más a ellos, sino me lo hiciste a mí. Gracias de verdad, mi amado pastor. No, sí. Que el Señor les bendiga abundantemente con todo mi corazón. Les amo y les bendigo a todos. Adelante. Claro, gracias. Para culminar, nos quedamos con esa reflexión,
pero quiero extender la invitación para el día domingo. Vamos a predicar en vivo el domingo a las 11 de la mañana. Para que vuelvan a conectarse. Estamos preparando temas actuales de lo que está sucediendo aquí en nuestro mundo, a nuestro alrededor. Entonces los invito a que se conecten este domingo. Este viernes también vas a continuar. Sí, este tu viernes estudio también continuamos. a las Vamos a 7. hablar de la varonilidad. Por favor, varones, necesito que estén, A esposos los de que hagan varones, falta. que escuchen, por favor. Claro. Y dentro de 8 días seguimos con nuestros estudios aquí charlando también. Vamos amén. a orar. Inclinen su rostro así como estén, vamos a orar. También otra cosa antes que se me olvide, pueden ir poniendo sus necesidades que tengan y vamos a orar por ustedes también. Así al aire también para que lo hagan, ¿ok? Vamos a orar. Señor Jesús, Padre, muchas gracias. papito, gracias. Gracias por la oportunidad, Señor, Amén. que nos das de poder expresarnos, Señor, a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, Señor, a través de nuestra página en Facebook, Señor. Gracias, Padre, porque podemos tener ese alcance con la gente, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendecimos, Señor, a cada persona, Señor, que esté en necesidad, Señor. Bendecimos, Señor, a cada persona, Señor, que esté sufriendo, Padre, por el COVID, Señor. Nosotros los bendecimos, Padre, que tú, Señor, seas el que venga a darles esa fortaleza, Señor. A los que no tienen trabajo, a los que los corrieron, Señor, de algún trabajo, que su negocio está cerrado porque está tapado ahorita toda la economía, Señor, los bendecimos, Señor. Que tú, Señor, les des un nuevo ingenio en su mente, en su corazón, para poder salir adelante y poder llevar algo de comer a su casa, Señor. Gracias, Padre, bendecimos a los que tienen su trabajo, Señor. Que lo cuiden, Señor, que sean empleados, ejemplos, Señor, para que sigan cuidando, Señor, de lo que tú nos has mandado, Señor, gobernar, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te bendecimos, Señor, y que este mitad de semana, Señor, que culmine, Señor, en bendición, Padre. Y que el fin de semana, Señor, también estemos en ti, Señor, conectados, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén y amén.